Entonces, es importante, bueno, esta clase, ante todo, buenas tardes con todos. Esta clase es muy importante porque los signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil, para obtener los mejores resultados en estas patologías oncológicas, es muy diferente a lo que es la detección del cáncer precoz que en los adultos. En los adultos generalmente se hacen exámenes de tamizaje, ¿no? Preventivos, digamos así. Papa Nicolau, en el caso de cáncer de cuello uterino, las mamografías en el cáncer de mama, ¿no? La detección del PSA, el antígeno prostático específico para el cáncer de próstata. Pero en cambio en los niños es poco probable y no resulta de mucha utilidad hacer estos tamizajes seriados, ¿no? Entonces, acá cobra relevancia e importancia lo que son la detección precoz de los signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sabiendo que el tema oncológico en los niños o en los adultos también tiene gran importancia por el pronóstico. Entre más pronto se detecte una neoplasia, tiene mejor pronóstico que cuando se detecta en estadios avanzados. Entonces, de ahí viene la trascendencia de conocer cuándo podría sospecharse en que el niño pueda tener un cáncer, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esto, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, ustedes tienen ahí que el cáncer pediátrico viene a representar la segunda causa de muerte, ¿no? Si bien es cierto, es infrecuente el cáncer en los niños, no representa más allá del 5% de toda la patología general, pero en los menores de 14 años sí se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Así como los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte, este puede representar la segunda causa. Entonces, se dice que es multifactorial, por lo cual debe considerarse factores de riesgo, ¿no? Más no hay un agente etiológico único, ¿no? No está identificado. Los factores ambientales sí están asociados más o menos a un 96% de las neoplasias en los niños, ¿no? No es que haya un factor hereditario para desarrollar cáncer en los niños, pero si lo hay, no contribuye mucho a la génesis de esta neoplasia, ¿no? El diagnóstico precoz, como les explicaba, es más difícil que en los adultos, pues la relación costo-beneficio es inmejorable. Tiene mejores posibilidades de curación con mejor calidad de vida. Inclusive cuando la neoplasia, en algunas neoplasias de los niños, estén en estadio 4, ¿no? Sigamos. Entonces ustedes están viendo acá un cuadro, ¿no?, del cáncer infantil, un diagrama de torta, de espera, de Fay, etcétera, donde la primera neoplasia en los niños más frecuente es la leucemia, que representa entre el 35 y 40%. De ahí vienen los tumores cerebrales, 25%, de ahí vienen linfomas, ¿no?, un 13%, y de ahí viene ya otros tumores, ¿no? No es el caso para nuestra población de neuroblastoma. Esto no es tan frecuente, esta neoplasia no es tan frecuente en nuestra población, ¿no? En cuanto a etiología, como les explicaba, no hay determinada una causa definida, ¿no? Un agente o una relación causa-efecto principalmente, ¿no? Entonces, se hace un poco difícil establecer o atacar este problema. Los trastornos genéticos se van a asociar, sí, a un incremento del riesgo de cáncer en la infancia. Cuando estamos hablando de trastornos genéticos, no nos estamos refiriendo a trastornos hereditarios, o sea, que se transmita de familia en familia, sino nos estamos refiriendo a problemas en la conformación del DNA,
¿no? Problemas diversos, ¿no? Mutaciones, de lesiones, etc. Entonces, la etiología es multifactorial y existe una interacción entre la susceptibilidad genética y la exposición ambiental. Puede ser de que el paciente en la conformación de determinada zona, o gen o cromosoma, en determinado cromosoma presente una alteración, ¿no? Y sobre esta alteración puede actuar un factor desencadenante ambiental, ¿no? Que permite que determinada población de células tenga un crecimiento desordenado, ¿no? Anormal, excesivo, ¿no? Y en el cual no se, generalmente no va a permitir de que las células lleguen a un estadio de maduración completo, sino van a ser principalmente embrionarias, ¿no? Las cuales se van a replicar, reproducir frecuentemente. Entonces, dentro de los factores predisponentes, ustedes pueden tener, como ya lo mencioné, los trastornos genéticos, ¿no? Y en estos trastornos genéticos hay que tener en cuenta que sí, estos trastornos conocidos, ¿no? Down, Fanconi, Klinefelter, Turner, neurofibromatosis o alguna inmunodeficiencia u otros síndromes raros, sí pueden estar asociados, más no estar relacionados. Se dice asociados cuando se presentan en mayor frecuencia que la población general y relacionados, ¿no? Cuando sí se demuestra que una relación, o valga la redundancia, causa-efecto, ¿no? Entonces, en el caso de los síndromes o trastornos genéticos, se dice que están asociados, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down está asociado a un mayor incremento o posibilidad de presentar leucemias, ¿no? Se dice que unas 15 a 20 veces más en relación a la población general, ¿no? Y así otros síndromes que están relacionados con trastornos hematológicos son Fanconi, Bloom, Diamond-Blackfan, etc. Entonces también hay factores ambientales como las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes son aquellas que producen los equipos de radiodiagnósticos, ¿no? Estamos hablando desde el aparato de radiología convencional, ¿no? Que toma radiografías de diversos segmentos, ¿no? Que gracias a la tecnología cada vez ha ido disminuyendo la exposición, o mejor dicho, la proporción o la cantidad de radiación que emite, ¿no? Antes ustedes sabían que en las pacientes embarazadas la exposición a una radiografía pues podría causar teratogénesis, ¿no? Eso con el tiempo ya se ha ido mejorando y ya no es tal, pero igual no se recomienda que durante la etapa del embarazo tenga una radiación, por lo menos en los primeros meses, ¿no? Es donde con la embriogénesis es más importante o trascendente su alteración. Podría ser después también, ¿no? Porque el efecto de la radiación definitivamente en cualquier persona puede tener un efecto posterior. Bueno, los equipos de tomografía tienen mayor cantidad o mayor dosis de radiación que emiten y obviamente los aparatos de radioterapia con los cuales también a veces se consolidan los tratamientos oncológicos pueden tener cierto grado de predisposición a desarrollar posteriormente neoplasias, ¿no? Entonces, los pacientes mismos que reciben tratamientos oncológicos con el tipo de medicamentos de epipofilotoxinas o nitrosurias, alquilantes, etcétera, pueden tener cierta asociación o predisposición a desarrollar neoplasias, ¿no? La edad avanzada de la madre, mencionan, pero es un riesgo relativo de 1.1. Los virus, ¿no? También están involucrados, algunos de ellos en mayor asociación, ¿no? Como factores predisponentes, como lo que es el Epstein-Barr, principalmente los HTLV, raramente, citomegalovirus, es poco frecuente, ¿no? Otras alteraciones genéticas que se deben considerar, por ejemplo, en pediatría, se habla mucho de los síndromes, ¿no? Del síndrome de Beckwith-Wiedemann,
donde el paciente tiene una presentación macroglósea, ¿no? Peso grande, hepatomegalia, hernia umbilical, etcétera, e hipoglicemia, ¿no? Hacen trastornos de hipoglicemia. Esclerosis tuberosa, von Hippel-Lindau, seroderma pigmentoso, el síndrome de neocarcinoma basaloide también está mencionado como factores predisponentes. Y nosotros vamos a ver que en la parte de asociación con malformaciones es muy importante la posibilidad de cáncer, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo acá la presencia de niridia, o sea, esa falta de la coloración del iris, ¿no? O sea, lo que da el color a los ojos es una malformación, ¿no? Así como la hemihipertrofia, que en un lado del cuerpo sea más grande que el otro, puede estar asociado en forma importante con tumor de Wills, ¿no? También las alteraciones geniturinarias, ¿no? Criptorquidias, epispadias, hipospadias, etc. El síndrome de Bedwick-Wiedemann, que lo mencionaba, macroglosia, visceromegalia, simetría, somática, hipoglicemia, falocele, está relacionado tanto con tumor de Wills como con hepatoblastoma, o puede ser también con el carcinoma adrenocortical. Hay algunas glomerulopatías, ¿no? Síndrome de Drash, ¿no? O pseudohermafroditismo masculino, que también se asocian con tumor de Wills, ¿no? Tumor de Wills es el nefroblastoma, ¿no? La neoplasia renal más frecuente en niños. También hay otros síndromes de quiste maxilar, nervios de vasos celulares, hipertelorismo, que es un signo clínico, una malformación con calcificación de la hoz del cerebro, que se pueden asociar a tumores como radomiosarcoma o carcinoma vasocelular. Las neoplasias endocrinas múltiples también tienen su asociación con lo que es Wills, hepatoblastoma, meduloblastoma, feocromocitoma, cáncer de tiroides, ¿no? Y los déficits inmunitarios que nombrábamos al inicio en la relación inicial, la relación de hace varias diapositivas, están los linfomas y las leucemias, ¿no? Eso vienen a ser las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, ¿no? Entonces, acá se hace necesario, ya que no tenemos un método de screening estándar en los niños que pueda ayudar a hacer un diagnóstico precoz, se habla de la detección precoz. Y esta detección precoz va a estar dada principalmente por la detección temprana de los signos y síntomas de sospecha o alarma de cáncer en los niños. Entonces, es importante la detección precoz porque la mayoría de las neoplasias infantiles son curables, ¿no? Quiere decir que el paciente va a lograr tener un estatus de vida que le permita cumplir muchos objetivos, ¿no? A nivel familiar, profesional, etcétera, ¿no? Va a poder tener familia también, ¿no? Hay pacientes que tenemos nosotros hace poco tratados en nuestra institución laboral, donde ya uno de nuestros primeros pacientes del 2009 ya tiene su niño, ¿no? El año pasado tuvo su niño. Ella, bueno, ya terminó el colegio y, bueno, ahora hace su vida normal, ¿no? Esta detección precoz va a ayudar a reducir la intensidad y duración del tratamiento con menos presencia de complicaciones, ¿no? A veces para los estadios avanzados es más intenso el tratamiento con la idea de inducir una remisión siempre casi completa o completa, que es lo ideal en la primera etapa de tratamiento, que es la inducción, ¿no? Entonces va a garantizar la instalación de tratamiento adecuado lo antes posible, esta detección precoz, obviamente. Y se van a optimizar las posibilidades de curación. Se va a disminuir las secuelas orgánicas y psicológicas, ¿no? Esto es importante. Mejora el pronóstico y el costo económico del tratamiento es menor, ¿no? ¿Se mejora el pronóstico con la detección precoz? Obviamente que sí, ¿no? Es distinto tratar a un paciente en estadios iniciales que tratar en estadios avanzados. Y el menor costo económico del tratamiento sí va a ser congruente con este tiempo de diagnóstico
en el cual se establece, porque va a permitir que esos recursos sean aprovechados de la mejor forma, que es de repente entonces, hay algunos factores que afectan la detección precoz. Replicación o replicación muy alta. Por ejemplo, alrededor de las 12 horas duplicado o replicar las células neoplásicas, ¿no? Y bueno, los demás en menor proporción, ¿no? Pero depende qué qué tanto de velocidad tiene de reproducción del tumor o replicación, si esta es exponencial o no, como la mayoría lo es, y qué tipo de tumor es, ¿no? Si es quimiosensible, no es quimiosensible, si es de células embrionarias o es de células maduras, ahí es la diferencia con las neoplasias del adulto, ¿no? La mayoría de las neoplasias en los niños son de células embrionarias. Por lo tanto, así como tienen un rápido crecimiento, también tienen una rápida respuesta a la quimioterapia, ¿no? La mayoría, pero no son todos y, bueno, siempre están las particularidades, ¿no? En cambio, en los adultos, la mayoría de las neoplasias son de células maduras que tapizan cavidades o conductos, ¿no? Cáncer de mama, de cuello uterino, de pulmón, de estómago, etcétera. Y que, bueno, no siempre tienen una respuesta, digamos, completa, ¿no? Y es necesario usar otros tipos de tratamientos. También depende de la biología del tumor que este responda al tratamiento, ¿no? Que no tenga muchas alteraciones ahora, como se está viendo en la parte molecular, que no tenga muchas alteraciones moleculares, ¿no? Entonces, y eso va a favorecer que tenga mejores respuestas, ¿no? Siempre en los niños hay, o los que tienen buen pronóstico, un pronóstico intermedio y mal pronóstico, ¿no? Bueno, otro tema que afecta la detección precoz es la tardanza de los padres en consultar, por creencias, por una situación cultural, por problemas socioeconómicos, ¿no? A veces por la numerosa familia, dice, a veces con quién dejo a mis otros niños, y ya vienen cuando el paciente pues tiene tremendo tumor, ¿no? Que es visible probablemente a media cuadra, ¿no? Y otro factor que incide, y es uno de los motivos de esta clase, es el conocimiento y actitud del equipo de salud y otros profesionales, ¿no? En los cuales ustedes, bueno, tienen la posibilidad de tener, no solo en esta clase, sino en otras, en medicina también, en pediatría de medicina, de tocar la parte oncológica, ¿no? En el internado, bueno, tendrán de repente en cada rotación por ahí uno o dos pacientes, ¿no? Dependiendo del sitio, del lugar donde hagan su internado, ¿no? Y después el personal de enfermería igual, ¿no? No tiene muchas clases relacionadas a lo que es cáncer, y menos cáncer infantil. Y bueno, otros profesionales, psicólogos, químicos farmacéuticos, etcétera, están en las mismas condiciones, ¿no? O quizás menos que el personal netamente que atiende al paciente, ¿no? Entonces, presentación clínica del cáncer, ¿no? Primero, explicar que los síntomas y signos en cáncer son variables e inespecíficos. No es que yo digo, este síntoma tiene y ya es cáncer. Eso no está así, ¿no? En realidad, cuando ya se ve el tumor, o sea, cuando se ve un tumor vegetivable, probablemente ya ha pasado mucho tiempo para que tenga determinado tamaño, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el origen en las estructuras viscerales profundas, en los órganos o parénquimas internos, ¿no? Muchas veces los niños pequeños, ¿no? No van a entregarnos buena información, no nos van a ayudar a localizar sus síntomas claramente, ¿no? Entonces, hay inconvenientes también según la edad. Hay variabilidad en la fisiología y biología del paciente debido a que se encuentra en crecimiento, ¿no? Los niños
tienen etapas de crecimiento, ¿no? Hasta que completan la adolescencia y, bueno, ya tienen este comportamiento de los adultos. La velocidad de crecimiento y replicación es alta en muchas de las neoplasias que existen en los niños, ¿no? Por ser de tipo embrionario principalmente, ¿no? No son las únicas. Tal es así que hasta al momento del diagnóstico ya puede existir metástasis, ¿no? Diseminación, metástasis, diseminación a otros órganos, ¿no? Esto hay que tenerlo presente. ¿De qué dependen los signos y síntomas del cáncer infantil? Del tipo de cáncer, ¿no? Hay neoplasias que son más agresivas que otras desde que aparecen ya, digamos, ya son sistémicas, ¿no? Hay unas que se replican más rápido, hay otras que crecen más lento, hay unas que responden mejor al tratamiento con quimioterapia, hay otras que no solo van a necesitar quimioterapia, probablemente en un buen porcentaje necesiten cirugía cuando son tumores sólidos y algunas de ellas van a requerir también tratamiento con radioterapia, ¿no? Para consolidar el tratamiento. La localización también es importante. Es muy distinto un tumor en el riñón, un tumor en el hueso o un tumor en la cabeza, ¿no? En el cerebro, donde estos tumores son discapacitantes, ¿no? Los tumores cerebrales. Depende de la edad del paciente. Hay ciertos tumores que predominan en menores de 5 años, hay otros que predominan en la adolescencia y hay otros que se presentan con mayor frecuencia. Esos son los que se presentan en mayor frecuencia en los grupos etarios, ¿no? Los tumores óseos probablemente en mayores de 10 años, los tumores sólidos de riñón, del hígado, en menores de 5 años o germinales, y las leucemias, por ejemplo, o linfomas que se presentan, las leucemias precisamente en todos los grupos etarios, y los linfomas generalmente mayores de 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas relacionados con cáncer, no? El paciente puede presentarse asintomático. Simplemente se da cuenta cuando le encuentran incidentalmente o a la palpación, los padres cuando bañan al niño, cuando lo asean, le hacen caricias al niño, le soban la barriguita y de repente encuentran una masa tumoral en el abdomen, ¿no? Depende también estos síntomas de la localización inicial del tumor, ¿no? Si tenemos un tumor en el ojo, obviamente que probablemente nuestro paciente no vaya a tener una adecuada visión o vaya a tener algo de distorsión en los movimientos o puede ya en una etapa posterior tener en realidad una proptosis, etc. Depende de la localización de la metástasis para los síntomas, ¿no? De localización en los pulmones de estas metástasis o en los huesos, ¿no? En donde se harán manifiestos pues, los síntomas respectivos, ¿no? Tos, dolor, etc. Y a veces son síntomas inespecíficos, ¿no? Fiebre, a veces adenopatías, a veces el mismo dolor. Eso, ¿no? Entonces no hay algo específico que nos diga ya este paciente tiene cáncer, ¿no? Siempre está dentro de las posibilidades cuando los síntomas no se resuelven con el tratamiento que se les brinda, ¿no? Sino que persisten, ¿no? O progresan. Por ejemplo, en las leucemias, que son las neoplasias más frecuentes en niños, que representan el 35 a 40% de toda la patología oncológica en menores de 15 años, se da una mayor incidencia entre los 3 y 5 años, ¿no? Y los síntomas, por ejemplo, acá son palidez, dolor articular, fiebre, ¿no? Entonces, vean ustedes que estos síntomas, infecciones severas, son comunes a muchos problemas más frecuentes que el cáncer en niños. La palidez en las anemias, ¿no? Principalmente la anemia ferropénica o de otro tipo, ¿no? Dolor articular, siempre hay que diferenciar esto, ¿no? Con los dolores de crecimiento. Generalmente en el dolor por afectación oncológica, nosotros vamos a tener un dolor progresivo, ¿no? Que se incrementa día a día o después de cierto periodo, ¿no?
y generalmente es de una sola extremidad, ¿no? Afectada. Fiebre, ¿no? En fiebre puede haber desde infecciones banales o no complicadas hasta problemas de origen desconocido, ¿no? Que obliga a investigar y determinar la causa. Sangrados, ¿no? Sangrados a nivel de mucosas, ¿no? O de piel también. Infecciones severas, también puede ser la forma de debut de una leucemia, ¿no? Y los signos clínicos, esplenomegalia o visceromegalia, adenopatías, palidez, petecas, taquicardia, agrandamiento testicular, pueden estar dentro del diagnóstico diferencial de otras patologías más frecuentes, ¿no? Entonces están viendo acá en las diapositivas las lesiones purpúricas, ¿no? Que tiene el paciente, ¿no? Y acá se distingue un poco por el tamaño, ¿no? Equimóticas y petequiales, ¿no? Que pueden presentar los pacientes. También leucemia desde que aparece es una enfermedad sistémica, ¿no? Que sí es cierto, se origina en la médula ósea, pero viaja por todas partes, ¿no? Porque al final está, digamos así, en la fábrica de la sangre. Entonces, como tal, puede infiltrar otros órganos extramedulares. Por ejemplo, en este caso, este paciente tiene una parálisis facial en la cual no puede cerrar y se desvía la comisura hacia el lado izquierdo. No puede cerrar el ojo o párpado del lado izquierdo, ni tampoco su comisura se desvía hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, esto es por afectación de la leucemia del sistema nervioso central, ¿no? Hay probablemente una metástasis o infiltrado a nivel cerebral. Los linfomas, como les mencionaba, más o menos representan el 13% de toda la patología oncológica pediátrica. En menores de 15 años se da en forma más frecuente en menores de 10, ¿no? Entonces, los síntomas, ¿no? Adenopatías, que también pueden haber en procesos infecciosos, ¿no? Tipo viral, bacteriano, etcétera. Pérdida de peso, a tenerlo en cuenta, sí, en algún tipo de linfoma es más frecuente que en otros, sí, tipo el de Hodgkin, ¿no? Fiebre prolongada, sudoración nocturna, también son síntomas a tener presente en los dos tipos de linfoma, principalmente en el de Hodgkin. Prurito de la piel, ¿no? Sin presencia de lesiones en el cuerpo, que esto lo puede dar una urticaria, una reacción alérgica, una intoxicación alimentaria, etcétera, dolor o distensión abdominal, la presencia de vómitos, ¿no? Y en los signos clínicos que podemos encontrar, adenopatías, una masa palpable abdominal, cuadros respiratorios como si simulasen síndromes obstructivos bronquiales o signos de dificultad respiratoria, tumores palpables en cualquier localización en las extremidades, ¿no? O en el ojo, o en la boca, o en las amígdalas, etcétera, y la presencia de ascitis. También tenemos acá, en estas fotos, ¿no? Este paciente que tiene una gran distensión abdominal, ¿no? Que prácticamente es lo contrario a lo que presenta el tórax, ¿no? De adelgazado igual que las extremidades. Y probablemente también tiene afectación a nivel del sistema nervioso central en el lado del hemical izquierdo, ¿no? En esta foto del niño con la boca abierta, ustedes ven en el lado de la amígdala izquierda un mayor crecimiento que en el lado derecho. El lado derecho no está con aumento de volumen, ¿no? Eso es algo no usual, poco frecuente, lo que hace sospechar de que algo está pasando a ese nivel, ¿no? Cuando es bilateral hay antecedentes de infecciones repetidas, probablemente un trasfondo alérgico o ya ha recibido múltiples tratamientos y siempre le han encontrado las amígdalas crecidas, bueno, no hay inconveniente si es que es bilateral, ¿no? Pero cuando es unilateral, sí. Igual la niña de abajo, ustedes están viendo que ella es media cachetoncita aparentemente, ¿no? El lado derecho se ve la comisura en el lado izquierdo, perdón. Y en el lado derecho no se ve la comisura, más bien hay un aumento de volumen que de frente no se nota mucho, pero sí se nota que hay una asimetría, ¿no?
Entonces probablemente esta niña tenga un tumor, un linfoma a nivel del seno maxilar superior del lado derecho, ¿no? Bueno, este paciente no hace falta más descripciones, tiene su conglomerado ganglionar cervical izquierdo que, bueno, esto no tiene pues una semana o 2 semanas de evolución, ¿no? Tiene varios meses. ¿Qué estarían pensando los padres o esperando los padres? De repente las costumbres, ¿no? De sobarlo, de echarle barro, con la idea de que se inflame, todo eso, pero a veces así se pierde tiempo, ¿no? Bueno, la accesibilidad también del lugar donde vive, ¿no? Entonces están viendo acá dos radiografías de tórax, las cuales las dos son anormales, ¿no? Normalmente la silueta cardíaca es como una pera, ¿no? O un zapato, un sueco, ¿no? Un zapato, ¿no? Entonces, o una pera. Ya, en la parte superior de la primera radiografía mostrada, ustedes están viendo a nivel del mediastino superior que está más, con un incremento de volumen, ¿no? El tórax está hiperinsuflado, ¿no? Y en el lado izquierdo, digamos mirándolo así de frente o de espaldas, se ve una tumoración a nivel del lóbulo, digamos así, del tórax superior derecho, ¿no? En el tercio superior. Entonces, ahí ustedes están viendo una masa, al final, es una masa en el mediastino superior, ¿no? Que habría que determinar qué es, si realmente, si hay sintomatología, si hay sinología, obviamente que esto podría indicarnos de que pueda tratarse pues, de un linfoma, ¿no? A nivel del mediastino. Los tumores cerebrales, que van a constituir la segunda causa o la segunda neoplasia más frecuente en niños y adolescentes. Acá dice el dato, mortalidad global 4.5%, pero eso no es tan real en nuestro país. Los síndromes hereditarios pueden estar asociados hasta en un 5%, bueno, sí, pero sí es causa de una morbimortalidad importante, ¿no? Es discapacitante, etc. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, nosotros tenemos que estar alertas a las condiciones de cefalea que sean sospechosas de neoplasia. Cuando la cefalea es matinal, recurrente, que viene y va, ¿no? Que es progresiva, va incrementándose, se asocia a vómitos persistentes, principalmente matutinos, acompañadas de alteraciones neurológicas, ¿no? Disfasia, ataxia, ¿no? Cambio de característica de una cefalea que se vuelva más intensa, ¿no? Que interrumpa el sueño, ¿no? O que presente alteraciones visuales, diplopía o estrabismo, ¿no? Asociada con el deterioro del crecimiento, hay que pensar que pueda tener el niño una neoplasia, ¿no? Otras condiciones o manifestaciones neurológicas sospechosas, inestabilidad o trastorno de la marcha, la presencia de convulsiones, ¿no? Cuando hay un incremento de la circunferencia craneana, como dando un signo de hipertensión endocraniana también, cambios de personalidad, que esta condición produzca una visión borrosa o parálisis de nervios craneanos o trastornos del lenguaje. Y obviamente al final estos signos de hipertensión endocraniana nos puede dar un edema de papila, ¿no? Sobre todo en los pacientes que ya tienen cerrada la fontanela anterior. Entonces, los tumores cerebrales, según estas imágenes de tomografía que ustedes están viendo acá, pueden ser supratentoriales o infratentoriales o de fosa posterior, ¿no? Entonces, los supratentoriales van a dar unas características más focalizadas, ¿no? Probablemente van a estar asociados más a convulsiones, ¿no? Por irritación de la corteza cerebral, ¿no? Y a veces no siempre, pueden pensarse o puede catalogarse como si fuesen hematomas u otro tipo de formaciones, ¿no? Pero generalmente presentan la tumoración bien definida o el hallazgo en el examen clínico que está dando toda la sinología, ¿no? Hemiparesia, convulsiones, etcétera, ¿no? O parálisis facial.
Y acá en la otra tomografía ustedes están viendo la fosa posterior, una formación, ¿no? Anormal, una tumoración que va a producir hipertensión endocraniana, obviamente que sí, va a producir ataxia también, porque va a estar comprometido o va a estar involucrando la función del cerebelo, ¿no? Por eso nos da ataxia, ¿no? Entonces, listo. Eso es para que tenga una noción de lo que estamos conversando, ¿no? El osteosarcoma es una neoplasia del hueso, generalmente de adolescentes. Las manifestaciones clínicas son dolor, cojera, tumefacción, ¿no? Hay limitaciones en la movilidad, hay dolor, obviamente. Puede haber derrame articular, hipersensibilidad, calor local. O sea, normalmente los pacientes vienen con este tipo de tumoraciones, ¿no? Grandotas, que limitan la deambulación, que el dolor es insostenible, o con la tumoración del húmero, ¿no? Prácticamente ya le está saliendo como casi otra cabeza a nivel del húmero. Pero esto pues no se necesita estudiar medicina para decir que tiene una neoplasia, ¿no? Entonces, esa no es la idea es detectar, y por eso es el motivo de esta clase, en las fases tempranas, en los estadios iniciales. Entonces, ustedes van a ver en estas radiografías, ¿no? Las lesiones líticas que producen, ya probablemente con ruptura del periósteo, ¿no? Igualmente acá ya la matriz osteoide que se está saliendo del hueso y se extiende a las partes blandas, igual en este lado, ¿no? En la extremidad superior. Pero lo ideal es detectar aquel dolor que persiste, que se incrementa, que está mañana, tarde y noche, que probablemente solo sea de una extremidad. Acá está levantando el periósteo, ¿no? Ya se insinúa. Probablemente con una tomografía se defina mejor la cosa, ¿no? No siempre una radiografía ayuda, pero ya la sospecha de que el dolor es persistente, diario, e incremento, ¿no? Y en frecuencia, entonces ya hace sospechar de que ahí hay algo que hay que estudiarlo. No solo analgésicos y ya váyase, no. Si ya persiste, ahorita vamos a ver los tiempos en los cuales nosotros tenemos que fijarlos. Tumor de Willis, ¿no? Que es el 6% de las neoplasias infantiles, un tumor del riñón. Puede haber un tumor de Willis bilateral en un 7% de casos, ¿sí? Hay una incidencia máxima entre los 2 y 5 años, este es uno de ellos, ¿no? De los tumores que crecen en menores de 5 años. Se asocia a hipertrofia, a aniridia, alteraciones geniturinarias que ya las mencioné, síndrome de Dennis-Trash, edema. Los pacientes que tienen riñón en herradura pueden tener el doble de riesgo para presentar tumor de Willis, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, ustedes están viendo ahí, una masa abdominal que generalmente es detectada por los padres cuando le hacen, lo bañan, lo cambian, le hacen caricias en la barriguita, ¿no? Puede tener hipertensión arterial este paciente también por la obstrucción en los grandes vasos o por el mismo tumor que puede secretar o activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Dolor abdominal ya solo en los casos donde el tumor sea muy grande o comprime estructuras vecinas, ¿no? Hematuria, si es que este tumor, bueno, está ubicado cerca de algunas estructuras que pueden estar cerca de la pelvis renal, ¿no? Aumento de volumen abdominal rápido, anemia, otros como trombocitosis, más que trombocitopenia. Trombocitosis es un evento reactivo, en realidad, al tumor, ¿no? Acá ustedes están viendo una tomografía, el riñón normal del lado izquierdo del paciente y el riñón con la neoplasia, ¿no? Grande, con diferentes densidades, etc. Igual en la resonancia, un riñón normal en el lado izquierdo y el otro riñón, bueno, grandote, con hiperdensidades, hipodensidades, ¿no? Entonces, ahí está como la confirmación, ¿no? Retinoblastoma también es otra neoplasia de la retina, que es frecuente, principalmente en menores de 2 años, ¿no? Aunque dicen que el 90% de los casos se presentan en menores de 5 años. Pero la mayoría se basa en el diagnóstico a los 2 años. Puede ser hereditario o esporádico, puede afectar uno o los dos ojos, ¿no?
Entonces, las manifestaciones clínicas, ustedes están viendo que el paciente puede presentar leucocoria, que es esta mancha blanca en la pupila, ¿no? Normalmente todos tenemos un reflejo rojo cuando nos alumbran hacia los ojos, ¿no? Pero en este caso hay un reflejo blanco, ¿no? ¿Puede presentar el paciente estrabismo? Sí, obviamente puede desviar uno los ojos, ¿no? Hay que tener muy presente esto porque de repente en los lactantes en algunos se puede presentar una situación fisiológica en los lactantes, pero eso es en menores de 1 año, ¿no? Pero después ya no, ¿no? Inflamación orbitaria es poco frecuente, ¿no? Como si fuese una conjuntivitis, una celulitis, ¿no? Como en el tercer recuadro, donde ustedes también un aumento de volumen prácticamente que cierra el ojo derecho, ¿no? Y FEMA, que es la presencia de sangre en la cámara anterior, ¿no? Cuando hay irregularidad secundario, acá lo describen como si tuviese un ojo más grande que el otro, ¿no? O sea, una proptosis, una proptosis o un exoftalmos, ¿no? Pero con determinadas características. Entonces ahí es mandatorio que lo evalúe el especialista en ojos, ¿no? El oftalmólogo, probablemente será una tomografía, una resonancia o una ecografía ocular, dependiendo si tienen la accesibilidad al oftalmólogo. Entonces ustedes están viendo acá un fondo de ojo donde se ven en la retina toda esta zona rosada o rojiza, ¿no? Con vasos sanguíneos, presenta una tumoración, ¿no? Blanquecina al fondo. Entonces, eso en el fondo de ojo se puede apreciar si es que hay o no una tumoración a nivel de la retina. Y en la tomografía, vean ustedes la conformación del ojo izquierdo, aparentemente tiene toda su circunferencia, y tanto la parte anterior como posterior normales, ¿no? En cambio, en el ojo derecho, la parte posterior, ustedes ven que hay cierta elevación, cierta tumoración pequeña, aparentemente, pero es objetivable. Entonces, las masas tumorales, como premisa, ¿no? Dice, todo aumento de volumen sin características inflamatorias, o sea, sin que no tenga aumento no solo aumento de tamaño, sino rubor, calor, dolor. Entonces, debe hacer sospechar una neoplasia, ¿no? A veces algunos tumores se presentan con características inflamatorias, sí, pero la mayoría no. Masas tumorales. Todo tumor mediastínico debe hacer sospechar una neoplasia hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces, en el mediastino hay que tener mucho cuidado. Los que no dan síntomas, probablemente, y dependiendo de la evaluación del radiólogo, y si no se considera necesario una tomografía, como mínimo, se podría decir en lactantes, ¿no? En lactantes que no tengan ninguna sintomatología, nada, y con vigilancia clínica estrecha, que podría ser un timo, ¿no? Un timo, una hipertrofia del timo, pero no siempre es así. Entonces, tumores de la calota y la cara, síntomas de comienzo, ¿no? Podemos encontrar a nivel del diploide una masa no dolorosa, ¿no? ¿Está? Una bolita ahí que crece poco a poco, ¿no? O que hay una zona del cráneo que está más hinchada que la otra, pero que no duele. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces puede ser desde un linfoma, una histiocytosis en los más frecuentes, ¿no? En la órbita, que haya tumoración, protrusión orbitaria, visión borrosa, diplopía, estrabismo, edema cerebral, tosis, leucocoria, etc. Probablemente lo más frecuente sea retinoblastoma, ¿no? En el oído medio también, si es que hay una otitis media, ¿no? Otorrea hemática, una otalgia, un dolor en el oído, persistente pérdida de audición, parálisis facial, trismus, mareos, masa polipoidea, puede haber ahí una tumoración en el oído, ¿no? En el oído medio, en el oído externo, en el conducto auditivo externo, perdón. Entonces, siempre es necesario hacer un examen clínico completo. En la nasofaringe, si hay una obstrucción nasal persistente, ¿no? Que no es atribuible a causas de otro tipo, alérgicas principalmente, o desviación de tabique, etc. Pólipos nasales, sordera, neuropatías cervicales, cefalea. O sea, hay que estar alerta, ¿no? Obstrucción nasal, rinorrea crónica, sinusitis, senos paranasales, pensar en ello, que pueden estar afectados.
Entonces, del cabo nasofaringeo igual, ¿no? Parálisis craneales, destrucción ósea. Entonces, se tienen que estudiar con otros métodos diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando nuestro paciente presenta fiebre, macitopenia, puede ser anemia con trombocitopenia generalmente, la cantidad de glóbulos blancos puede estar normal, baja o alta, podríamos estar planteando la sospecha o el diagnóstico diferencial con leucemias o linfomas, ¿no? Si es que nuestro paciente presenta pancitopenia o anemia más púrpura más fiebre, lo más probable es que tenga leucemia, ¿no? Dolores extraarticulares, como les digo, unilaterales, ¿no? Pensarnos, además de leucemia, tumores óseos, neuroblastoma, hay una cojera dolorosa en tumor óseo, si es que existe un derrame pleural hemorrágico, entonces pensar en linfomas, leucemias, es una buena posibilidad, ¿no? O sea, ya. Entonces, hay otros que pueden estar asociados, sí. Otros síntomas y patologías asociadas. La otorrea persistente o hemorrágica, pueden ser cuadros de histiocytosis, radiomiosarcoma, etcétera, entre otros. Hematuria, tumor de Wills, leucocoria, estrabismo, retinoblastoma, protosis, sarcoma, histiocytosis, neuroblastoma. O sea, hay muchas neoplasias que son poco frecuentes, pero hay que estar considerándolas o tomando en cuenta en el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿el diagnóstico precoz es necesario? Por supuesto que sí, para establecer la sospecha de cáncer, ¿no? Si un síntoma persiste más allá de 7 días, ¿no? O de 10 días, ya hay que considerar la posibilidad de estudiar más, ¿no? No plantear que sea, pero sí considerarlo dentro del diagnóstico diferencial. Fiebre más de 7 días sin una causa definida, puede ser en leucemias, en linfomas, etc. Palidez persistente, progresiva, que no mejora a pesar del tratamiento, leucemias, linfomas. Los vómitos que persisten más de 7 días sin una causa identificada, un tumor abdominal. Y si se asocian a cefalea, tumor del sistema nervioso central. Cefalea que despierta por la noche, ¿no? Ese ritmo irregular, ¿no? Intensidad progresiva, cambios de carácter o alteración neurológica, el niño está retraído o muy irritable, ¿no? Pensar en un tumor del sistema nervioso central. Dolor óseo en más de 2 semanas de duración, con aumento de partes blandas que no corresponda a un traumatismo recibido, o sea, un traumatismo leve, pensar en un tumor óseo, una leucemia, un neuroblastoma, ¿no? Adenopatías, que la mayoría, si son pequeñas, si están relacionadas a cuadros respiratorios, bueno, lo más probable es que sean cuadros virales, ¿no? Pero si de ahí persisten, bueno, hacen prueba terapéutica con antibióticos que no necesitan todas las adenopatías, entonces, o que aumentan de tamaño o en número con el transcurrir de los días, ya es otra cosa, ¿no? Hay que pensar en una posibilidad de leucemia, linfoma o metástasis de otros tumores, ¿no? Esa tos que persiste más de 15 días sin una causa identificada podría ser un tumor del mediastino, ¿no? El estreñimiento persistente que no responde al tratamiento, a pesar de la dieta, los líquidos, etcétera, la medicación, puede ser un tumor abdominal, ¿no? La hematuria, el tumor de Wills, dificultad en la micción, igual, el radomiosarcoma, que es este tumor del músculo esquelético, neuroblastoma, que es poco frecuente, pero que se puede dar, leucocoria, estrabismo, entonces acá es principalmente pensar en retinoblastoma, ¿no? Entonces acá es un pequeño resumen, signos y síntomas sospechosos del cáncer en niños, ¿no? Dolor persistente en huesos y abdomen, ¿qué pensaríamos? A ver, ¿están despiertos? Dolor persistente en huesos y abdomen. Si es en hueso, bueno, tumor Sería óseo, ¿no? leucemia, Una doctor. posibilidad. Leucemia también. Y si es en abdomen, este dolor persistente, Linfoma. muchas veces van a la consulta, ¿no? Claro, podría ser un linfoma. Entonces dice, doctor, le sigue doliendo, no es estreñido, nada, pero presenta dolor. Entonces, sacan un hemograma, le indican una ecografía, ya, de repente
encuentra, ¿no? Obviamente que primero están las parasitosis u otro tipo de alteraciones, ¿no? Funcionales. El dolor cólico funcional, ¿no? Si fuese fiebre sin causas o por más de una semana, ¿qué podría ser? Leucemia, Estamos linfoma. entrando en FOD, ¿no es cierto? Leucemia, linfoma principalmente, ¿no? Sarcoma de Ewing también es otra posibilidad, ¿no? Pero es menos frecuente que leucemia linfoma. Entonces acá tenemos otro. A ver. Moretones o sangrado de nariz. Eso está fácil. Leucemia. O encías. Leucemia. Claro, leucemia. Leucemia. Ya. Crecimiento tumoral o de los ganglios. También. Linfoma. También está fácil. Linfoma en la cabeza. Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel. ¿Qué podría ser? Linfoma. Linfoma cutáneo, así es. Ahí está, entonces, moretones, crecimiento, linfoma, radomiosarcoma, neuroblastoma, linfoma cutáneo. Entonces acá tenemos otro grupo. Entonces acá tenemos la niña que presenta cansancio fácil, palidez y anemia súbita. ¿Qué podría ser? Fácil. Leucemia. Leucemia en la cabeza, así es. Pérdida de peso, ¿con quién se relaciona? Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, así es. Dolor de cabeza, vómitos por la mañana, varios días. ¿Con quién? Tumor cerebral, ¿no? Ya les hemos dicho, la cefalea persistente, progresiva, ¿no? Que no mejora, que interrumpe el sueño, que se acompaña de vómitos, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro grupo. Entonces, el abdomen que crece rápidamente, ¿qué podría ser? Ya lo hemos, hasta en fotos lo hemos visto. ¿Qué Tumor de podría Wills. ser? Wills, hepatoblastoma, linfoma de Burkitt, abdominal, ¿no? Infección que no mejora, ¿cuál sería? Las otorreas, las sinusitis, todos estos cuadros que no mejora, que persisten. Leucemia, linfoma, histiocytosis, ¿no? Sarcoma de Ewing también está involucrado ahí, ¿no? Y hay dos más, en un semáforo hay lo que es la pupila blanca, ¿no? La leucocoria, que en este caso es retinoblastoma, y la sudoración nocturna profusa, ¿no? Que podría estar relacionado al linfoma de Hodgkin. ¿Listo? Entonces, en el diagnóstico precoz, entonces ya vamos a la parte la teórica, específicamente. Entonces, el diagnóstico precoz en los niños, como ustedes están viendo, no es fácil, pero sí se puede sospechar oportunamente, va a mejorar el pronóstico de ese paciente. Va a haber una menor mortalidad precoz, el tratamiento va a ser menos intenso, con menos complicaciones, hay una disminución de las secuelas orgánicas y psicológicas, y hay un menor costo económico, que bueno, le importa más al Estado que a nosotros, pero bueno, esto es importante para que tengan más opciones de población. Entonces, la detección precoz y el tratamiento oportuno es lo más importante, ¿no? Un diagnóstico temprano es muy importante en niños, en adultos. Si la posibilidad de cáncer no se considera, si yo nunca tengo mi diagnóstico diferencial, que pueda ser una neoplasia, entonces se va a retrasar el diagnóstico, ¿no? La neoplasia va a seguir avanzando y voy a seguir mandando o enviando pacientes o refiriendo pacientes con pronósticos en realidad que no todos, pero un buen porcentaje son de mal pronóstico, ¿no? Y esto repercute en la posibilidad de curación, ¿no? Entonces, lo que decía este doctor que está ahí sentado, dice,
sentarse al lado de la cama del paciente, ¿no? Al lado de la cama del paciente para observarlo, examinarlo completamente, no solo por el síntoma que se atiende, ¿no? El escuchar a la madre, que es la cuidadora, la que casi siempre está con él, salvo, bueno, que esté la abuelita o otro, porque eso mucho depende de los datos, la anamnesis que nos pueda decir o que nos pueda dar y que nosotros podamos obtener desde 1870, examinar completamente el paciente hasta la actualidad, 2022, sigue siendo el mejor método para diagnóstico precoz. Considerar los exámenes auxiliares es una cosa secundaria. Lo importante es recabar una buena historia clínica, ¿no? Y si ustedes empiezan por el primer nivel de atención o van a trabajar en el primer nivel de atención o en clínicas, en emergencias, ¿no? Al final son los que van a tener mayor contacto, ¿no? Conclusiones. El diagnóstico precoz en niños es posible. El cáncer pediátrico puede simular otra enfermedad, ¿no? Obviamente hay enfermedades más frecuentes. Las enfermedades más frecuentes en los niños son las infecciones, ¿no? Signos y síntomas del cáncer no son específicos, como ya lo estamos demostrando, ¿no? Con los ejemplos. Síntomas sospechosos en los niños, principalmente cuando un niño cambia de comportamiento, no juega, está retraído o está irritable, eso no es bueno. Hay que pensar que algo le está pasando a ese niño. Signos sospechosos como tumoración palpable en el abdomen, generalmente son detectados por los padres cuando les hacen la higiene o cuando los acarician, ¿no? Los signos descritos en adultos no se presentan en niños como signos de alarma. Es totalmente otra patología. No es que los niños son adultos pequeños. No es así. Cada uno tiene su patología y, digamos, en el campo de la fisiología es diferente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, chicos. Si no, asumiremos que han entendido todo, aunque no han entendido nada. Que no creo, ¿no? Ha estado bastante puntual la clase. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿O no? ¿O sí o no? Todo síntoma persistente, 7 días o más, que va en incremento, que se da en forma diaria, ¿no? Debe hacernos sospechar que algo no está bien. Y si nosotros le estamos dando un tratamiento y a pesar de ese tratamiento no vemos una mejoría al segundo, tercer día en general, entonces algo no va bien y ese paciente tiene que tener o ser referido o tiene que tener exámenes auxiliares que puedan ayudarnos a tomar una decisión. Bueno, chicos, si no hay preguntas, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, cuídense, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense.